Bienvenidos al programa 26 de Rostock, en el día de hoy en una de nuestras sedes, un lugar de cita obligada, el 011 en el Cabañal. Grandes birras, buena comida y lo más importante, actividades prácticamente todos los días en directo, apostando por la cultura y por la cultura underground, por la cultura alternativa. Pues bien, hoy arrancamos el programa y lo vamos a terminar también aquí con la actuación de Dan Dan, la norteamericana con raíces jamaicanas. Estuvo la semana pasada presentando sus nuevas canciones y nos dedicó una muy pero que muy desgarradora Fig with a Mission. La veremos al final del programa. Antes os vamos a presentar un grupo de Salamanca, Vacaciones Permanentes, una formación que marida el rock con la electrónica y que está precisamente presentando su nuevo álbum homónimo, Vacaciones Permanentes, del que extraemos el tema Eterna, un trayazo que no os va a dejar indiferentes. Pero evidentemente hoy el grupo estrella en Rostock, que es La Granja, la mítica formación balear, volvió a Valencia a su cita obligada al Loco Club, esta vez para presentar su nuevo EP de 4 temas y sobre todo para reencontrarse con su legión de fans, que de nuevo volvió a colgar el cartel de No hay billetes. Tocaron temas míticos como Los chicos quieren diversión, Magia en tus ojos y Si al menos, Fuimos chicos rebeldes. Nos dedicaron el mítico Eto'o, su jugador favorito, y el tema con el que vamos a abrir el programa de hoy, Eterno Verano, una de las nuevas canciones. Hablamos con Miguel Gibert, el batería y compositor de las letras, y con Guillem Porcel, el cantante del grupo, en una entrevista muy extensa, donde se repasa el pasado, el presente y el futuro de un grupo imprescindible que sigue en las tablas. Con La Granja arrancamos el Rostock de hoy, aquí en el 011.
tenemos a uno de los grupos que nos encanta y que es fiel a su cita aquí en el Loco Club y en Valencia, La Granja. Guillem Porcel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Gibert, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí. Bueno, pues presentando nuevo material, SP con 4 canciones, El Eterno Verano. La gente demandaba temas nuevos y al final os habéis decidido. Sí, llevamos mintiendo muchos años diciendo que sí, que estábamos en ello, que había canciones nuevas. Y era cierto, en eso no mentíamos. Lo que pasa es lo de sacar el disco, pues no nos decidíamos, y al final, pues hace el proceso que empezó casi hace 3 años ya, ¿no? O más de 3 años, y ha sido 4 temas que se han grabado, yo creo, de la manera más diferente, complicada, variada que cualquier un LP, porque se ha grabado las guitarras, el bajo, batería en un sitio, unas guitarras en otro sitio, voces en otro, mezclas por 2 personas mezclando, masterizando, bueno, por 4 temas. Pero bueno, lo que da ahora, pues que cada cual, hay 2 personas en el grupo que se dedican también al tema de grabación, de producción y todo eso, y bueno, por eso también y has respondido pues a esa demanda que había, que decías tú, ¿no?, de la gente que quería cosas nuevas, y ahora estamos grabando algún tema nuevo más. Porque ahora realmente yo creo que queda para los románticos, ¿no, Miguel? El tema de grabar discos no es absolutamente rentable. No sé si vosotros vais a decidir el ir sacando de EP en EP, no ningún larga duración. El último es de hace, pues fíjate, 20 años, ese Tobogán. Ya, o sea, pero tú lo dices, o sea, es un tema romántico. El sacar disco físico es un tema, bueno, pues yo era un comprador de discos, yo compraba muchos discos, pero ya no compro. O sea, entonces, si uno que compra discos ya no compra, imagínate la media de la gente que ya no compraba discos, vamos, no se vende un solo disco. La gente lo escucha pues en Spotify, en YouTube, en streaming total. Entonces, si tiene sentido sacar en formato físico, ninguno, pero mola. O sea, porque realmente si no sacas algo que puedes tocar con las manos, se parece una tontería, pero es que parece que no sacas nada. Entonces, yo qué sé, un single mola. O sea, el formato, tener la portadita. La verdad es que el resultado es mucho mejor que tener la cancioncita en Spotify. Al fin y al cabo, la gente lo escucha de Spotify. Pero bueno, está muy bien tener una portada. Ahora verás que hay gente con la camiseta que se ha hecho la portada y tal. Bueno, pues si no fuera así, no habría camisetas de estas. Con lo cual, nosotros somos viejos ya. Entonces, nos gusta esto, ¿no? Supongo que si tuviéramos 18 años, pues ni repararíamos en este tema, ¿no? Pero bueno, son muchos años ya. El villancico tuvo un vídeo muy currado. Sí que no se editó en formato físico, tan solo está el videoclip y en digital. Y no sé si va a entrar en alguno de los nuevos o se queda ahí como esa canción suelta de lo siguiente que grabéis para... Bueno. No, la verdad es que ahora no lo haces pensar tú, pero no teníamos idea de meterlo. Soy coleccionista y lo tengo todo, me falta ese. Sí, no, pues ese por ahora no va a tener, no se va a meter en ningún formato, porque además como es un tema muy diferente a todo, se notaría mucho que es un metido a... Dice, bueno, sobra... Además, cuando grabas si son EPs y demás, tampoco vas sobrado de espacio, ya tienes que ir con cuidado, no reventar el surco con muchos minutos y tal. Lo más normal es que se quede ahí en ese formato, ¿no?, de vídeo y streaming, nada más. Bueno, realmente La Granja es una formación que no tiene muchos seguidores, tuvo muchos seguidores en un momento determinado, son ya 41 años, ahondaremos en la entrevista en la historia del grupo, pero los seguidores, Miguel, son muy fieles. Yo os leí una entrevista que cuando hay un concierto de La Granja, aquí es una cita anual, es como esa Disneylandia en la que durante unas horas pues se vuelve a sentir ese feedback con la gente. Quizá una de las claves es que nunca habéis parado de tocar. El grupo realmente nunca se ha separado, habéis tenido algún hiato, pero como tal no os habéis separado nunca. No, nunca. O sea, la verdad es que siempre, yo creo que quitado los años de pandemia, siempre al menos, yo no te digo muchas actuaciones, pero al menos una, yo estoy seguro que no ha habido año, quitado 20 que hemos tocado siempre. Somos los mismos de cuando empezamos, nos conocemos del colegio y bueno, y lo que dices tú, o sea, es que la verdad es que la gente, pues, cuando tienes 18 años las canciones te marcan mucho. Entonces, la gente que es fiel a La Granja, pues tenía 18 años, bueno, cuando teníamos nosotros más o menos, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que has dicho, o sea, es como viene aquí a tener 18 años otra vez. O sea, es que
los tenemos nosotros. Yo cuando salgo al escenario es como una vuelta al pasado, ¿no? Y estoy seguro que la gente, el público, pues le pasa 3/4 de lo mismo. Después salen de aquí y otra vez ya van a tener los 50 y pico, pero aquí dentro la verdad es que se crea un clima de juventud eterna muy interesante y la gente, pues bueno, se lo pasa bien y nosotros también, ¿no? Y quizá, Guillermo, una de las claves ha sido que no habéis tenido ni esa presión ni esa urgencia. El grupo ha ido discurriendo, ha ido fluyendo y sin esas urgencias yo creo que habéis hecho en cada momento lo que os ha dado la gana, ¿no? Y eso en cierto modo pues permite que la duración sea tan extensa en el tiempo, ¿no? Sí, es cierto, y además yo creo que ahora pues, han salido podcasts y demás que hablan de la industria musical y cosas que es interesante escuchar. Ves que muchos grupos, muchos artistas y esto tienen una presencia muy marcada de un manager que les va tirando o que les va incluso perjudicando, pero eso les manda a otro manager, y compañías que nosotros nunca hemos tenido tuvimos un manager en Mallorca, Paco Vicens, el que apreciábamos mucho, falleció y nos ayudó mucho, pero no era una presencia, digamos, directiva, es decir, tenemos que ir por ahí, tenemos que ir. Eso creo que nos ha permitido, pues la compañía también, y el momento que teníamos un momento bueno también, yo creo que la compañía Draw en ese estaba en cambios, ¿no? Que nosotros en ese momento ni lo sabíamos, lo hemos sabido después, ¿no? Y yo creo que todo eso ha hecho que sí, efectivamente, nunca hemos sentido la presión de tener que hacer cosas y... Perdón, no sé qué hay que hacer. ¿Qué hacemos? Contestamos a los de... o se fastidian. Bueno... Esto mola porque es el directo, aparte de como vamos a mezclar mucho, quedará tal cual como toma falsa. Me parece muy bien, No, es que están aquí llamando a puerta, vete a saber que... Que no es algo urgente, bueno. No lo creo. Y lo que decía, no hemos tenido nunca, pues, la compañía no. Hubo un momento que cuando grabamos en Londres, pues este fue el momento a lo mejor, pues ahí había una inversión, había tal, pero bueno, nosotros nunca lo hemos sentido como tal, ¿no? O sea, sí que hubo el momento que pasamos de que nos lo grababan todo al momento que empezaron a elegir canciones y decir, bueno, tenéis que hacer algunos temas más porque esto es tal. Eso fue, pero tampoco nosotros lo vivimos, wow, qué drama, tal, ¿no? Pues íbamos haciendo, tampoco teníamos una prisa, pues si salen en un mes, si salen en 4, pues en 4. Efectivamente, y en Mallorca, en general, el ritmo de vida, por lo menos hasta hace unos años, era bastante tranquilo y bastante así, ¿no? Y era lo que nos gustaba, y por eso tampoco dimos nunca el paso de venir a vivir a la península, ir a Madrid, de coger un piso y de hacer... Hemos tocado mucho más, hemos hecho muchas cosas, pero vete a saber si el grupo hubiese tenido una trayectoria tan larga. Bueno, esa es una pregunta que siempre surge, ¿no? Porque realmente sois la banda más representativa de Baleares. De hecho, pocas hay, incluso en Canarias, ¿no? En territorios insulares. Hay la insularidad queda marcada por el tema de los desplazamientos de los instrumentos y demás. ¿Y hasta qué punto tú crees, Miguel, que al grupo no le cortó la proyección, pero cercenó un poco su llegada a otras cotas? Es que es muy difícil de saber esto, porque... O sea, yo no creo que tampoco que nosotros hagamos una música tan comercial como para que si hubiéramos estado en Madrid, pues hubiéramos... Nosotros, la verdad es que teníamos una trayectoria muy buena. Nosotros hasta el tercer LP, pues la cosa iba, pues bueno, era un ascenso continuo a nivel de crítica y de público. Lo que pasa es que después, ¿qué pasó? Pues cambió la música en España y en todo el mundo. O sea, la salida de Nirvana, pues el pop que se hacía en un tiempo, pues ya se cambia, llega el grunge, entonces hay como un relevo. Entonces no lo hubiéramos sacado ni en Palma ni en Madrid, o sea, ahí... No es un tema de nosotros, yo creo que hicimos muy bien quedándonos en Palma. O sea, ¿qué hubiéramos podido tener más en Madrid? Pues no lo sé, pero a lo mejor más contacto con pues a lo mejor sales allí y te encuentras a Ordovás y pues eso tiene su importancia, pero tampoco creo que hubiera servido de mucho, la verdad. Habéis perdido un paraíso para vivir. Bueno, hablando ya, he visto por ahí alguna elástica mallorquinista del Real Club Deportivo Mallorca, del que sois grandes seguidores. A mí hay un tema que me encanta, todo su jugador favorito. En todas las visitas que habéis hecho a Valencia, nunca la habéis tocado. No sé si la tocaréis hoy, supongo que no. Me gustaría saber la reacción que tuvo con el jugador, con el club y qué supuso para vosotros hacer una canción con un vídeo que me parece súper interesante y que queda ahí para el imaginario también futbolero. Bueno, nosotros somos efectivamente muy futboleros y la canción salió realmente cuando Eto'o estaba en el Mallorca. Lo que pasa que
fue pasando el tiempo, se grabó el disco y nos encontramos que en el momento que sale Eto'o ya lo había fichado el Barça. Entonces coge una dimensión completamente diferente, ¿no? Porque es como cualquier cosa que pasa a los grandes, ¿no? A Madrid y Barça, pues desde una polémica hasta cualquier tal, pues... Y efectivamente alguien se enteró, no recuerdo bien quién fue el primero de enterarse en los medios, y fue luego pues un efecto contagio. Todos los medios deportivos querían pues sacarle un poco de provecho a eso, desde periódicos, emisoras de radio, tal. Y se nos hicieron diferentes entrevistas en los típicos programas no me acuerdo, bueno, pues programas estos de por la noche, de tal, y en una de ellas coincidimos en varias, pero en una de ellas pues se dijo, bueno, pero vosotros nos conocéis y esto tal, y Eto'o dijo, pues esto se arregla fácil, el próximo partido que juguemos la Champions, yo les invito a venir a Barcelona y luego vamos a cenar, y se acaba esto de no conocernos. Y bueno, como lo que parecía una de las... era un poco el carácter de todo, ¿no? De una fanfarronada, tal, pues al día siguiente por la mañana, en la misma mañana, me estaba llamando el abogado y ya para cerrar vuelos, cerramos un partido y hicimos eso. Pues fuimos a ver el partido, nos acompañó el abogado, nos acompañó luego a un restaurante de Barcelona, un reservado. Cuando acabó el partido, al cabo de un rato vino de todo, estuvo en un reservado y estuvimos cenando. La verdad que bien, o sea, un poco fenómeno fan en este caso nuestro de él, porque él, la música nuestra o la música en general la traía un poco al pairo, pero sí que es verdad que era un tío que, bueno, que las distancias cortas era divertido, además era muy seguidor del Mallorca. El tío estaba en Barcelona, pero seguía sabiendo todos los detalles del vestuario del Mallorca, nos contaba cosas que incluso nosotros no sabíamos, y cosas... La relación que tenía con Luis Aragonés, la verdad que muy, muy divertidas, y fue pues eso. Luego, hace unos años, ya era como 10 años o así, antes del Mundial de Brasil, contactó conmigo un manager suyo, tal, y querían hacer darle una vuelta a la canción, porque querían hacerla ya grabada con otro tipo de producción, con un vídeo, tal, porque estaban buscando... relanzar la carrera de Eto'o en el Mundial de Brasil, para que cogiese el último contrato en Estados Unidos, un contrato de millonarios y tal. Y bueno, yo pedí varios presupuestos ya sin límite de presupuesto, digamos, voy a cogerlos, y al final no se hizo. Pero bueno, no sé qué tal hubiese quedado, porque además una regrabación de eso hubiese sido probablemente algo de esto que luego dices... No tendríamos que haberlo hecho. Por suerte no se hizo. Los números de ser una versión latina o sea, pero vamos. Sí, tonera casi. Seguramente es lo que imagínate, si tenía que lanzarse en Brasil, te vas a ir con un poco de PowerPoint, no les va a entrar muy bien. Sí, no se hizo. Somos futboleros, pero los vestuarios de los equipos de fútbol no suena buena música. Lo tengo por el móvil todavía, de vez en cuando me pasa y veo no sé qué, manager y todo.
habíamos tocado aquí en Valencia, pues nada. Fox y peguen bots. Pues de un grande a otro, Paul Collins, porque realmente habéis tenido la fortuna de trabajar con, yo creo que uno de los prácticamente instigadores del sonido power pop de La Granja. ¿Cómo fue el contactar con él y que os produjera? Estoy hablando del rey del power pop, como se autodenomina. Que va a venir aquí, por cierto, va a estar aquí, va a estar en Rostock en unas semanas en el Loco. Pues mira qué bien, pues. Bueno, lo de Paul Collins. Realmente, o sea, nosotros tampoco no era nuestra elección primera, Paul Collins, ¿eh? O sea, fue, pero bueno, nosotros queríamos otro productor, tal, pero no fue bien. Y nos ofrecieron a Paul Collins. Y Paul Collins nos encanta. Los discos de Paul Collins nos gustan mucho, pero los discos de Paul Collins no los producía Paul Collins. Entonces, bueno, lo que fue buenísimo fue conocerle, ¿eh? La producción, pues, ¿qué quieres que te diga? Él mismo no quedó contento, porque lo hemos ido viendo después y tal, ¿no? Y hemos tenido conversaciones y tal. Y él mismo, pues, se arrepiente de una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el simple hecho de conocerlo, pues la verdad es que yo me acuerdo de él, pues con un tío muy simpático, ya lo verás, muy dicharachero y bueno, todo. No, cada vez que viene, porque viene mucho por Mallorca, Paul Collins, cada año viene, pues, tiene unos amigos en un pueblo que se llama Pollensa y cada año toca y tal, y pues lo vamos a ver y nos vemos por ahí y tal, y a veces pues hemos tocado con ellos también muchas veces. Y lo que está pendiente es un día pues que suba a cantar una canción con nosotros, que esto sí que molaría, pero a tope, pero no ha llegado ese momento. Esperemos que llegue un día esto. Este año... Por un año, o sea, él tocó el año pasado en Caravaca, sí. Nosotros tocamos este año, que si hubiese coincidido en tiempo ya hubiese sido casi inevitable que él hubiese cantado con nosotros hubiésemos hecho algo con él, pero no, por ahora no ha podido ser. Bueno, en lo que se refiere a las letras, precisamente tenemos al cantante Guillem, pero tú te encargas de muchas letras. Te he leído que en La Granja le dais prioridad a la melodía y luego se ensambla la letra. ¿Cómo es un poco eso? Hay varias maneras de hacer letra. O sea, tú puedes hacer primero un texto, pues como dices, una poesía más o menos rimada y tal, y después a eso pues le buscas una melodía que le encaje y tal. Nosotros no lo hacemos así. O sea, hacemos un teclado, pues hago una melodía, tal, ¿no? Y lo más fiel que puedo a la melodía que yo he pensado, adapto la letra. Claro, esto es muy complicado por el castellano. Por el castellano, las palabras, hay muy pocas palabras cortas, y nosotros pues no somos de tener pues yo qué sé, pues trozos largos de melodía. Bueno, me gustan más las melodías cortas, que son más tipo las melodías inglesas y americanas. Entonces, pues por esto te digo yo que prima la melodía. Acentos, porque tú a veces escuchas palabras metidas con el acento cambiado para que te entre en la melodía y queda bastante mal, o sea, ¿no? Joder, ¿cómo se te ocurre, no? Puerta no es puerta, es puerta, coño, si no te entra no la metas, hostia, no entra la puerta, pues no entra la puerta, ¿no? Pues y eso es lo que le condena un poco a Miguel, pero también he oído que últimamente él empieza con una frase, o con una idea que luego sabe que con una frase que a partir de eso construye, ¿no? Algo que le dice, esto va a ser el kit de la canción. Es que tiene razones. La verdad es que las letras son un misterio, pero brutal, porque hay canciones que te quedan muy bien. O sea, Eterno Verano, la canción del single, pues es que parece una canción que tú has dicho, pues que cuando la has pensado, pues ya tenías pensado, pues mira, aquí habrá este trozo que... Y es en absoluto, o sea, es puta suerte. O sea, es algo que cuando la tienes dices, joder, tío, pero... O sea, cómo ha habido la casualidad de que esto ha quedado así, que parece hecho a propósito, ¿no? O sea, va saliendo poco a poco y al final todo es como un rompecabezas que de repente de ¡clup! Y se junta todo, ¿eh? Pero ya te digo, es que a veces ni yo mismo digo, es que esto ni queriéndolo hacer me hubiera salido así. O sea, es... Muchas veces suerte, o sea, suerte, darle muchas vueltas, porque una letra me dura, hay letras que me duran un año. La tengo casi lista, pero me faltan 4 frases. Y esas 4 frases es un año, dándole vueltas. Esta frase no suena bien, tal, esta palabra no queda bien, tal. Un año para 4 frases. Pero normal que tenemos todo el tiempo del mundo, vaya, ¿no? Claro que sí, desde luego no tenéis urgencia para editar. ¿Y nunca habéis pensado en grabar nada en mallorquín?
Yo cuando lo pruebo, no me gusta. Son manías mías, son prejuicios. Porque nosotros crecimos con la música en castellano. Y con el mallorquín pasa una cosa, que si hiciéramos algo en mallorquín, el mallorquín, el mallorquín catalán, nosotros no hablamos mallorquín catalán, hablamos un mallorquín como mal hablado, mallorquín que no... Yo cuando oigo las canciones en mallorquín, que a lo mejor pues lo hacen con un mallorquín más culto, me suena cursi, me suena como muy, como que no, o sea, que realmente no hablas así. Pero tampoco me apetece hacer canciones con mallorquín cutre, ¿sabes? O sea, es que es un dilema. De repente en castellano empezásemos a hablar en jerga, quitando artículos, comiéndote las R, tampoco nos gustaría, ¿no? Pero está como más establecido que todo el mundo habla, bueno, cada vez menos establecido, pero que todo el mundo habla un castellano que tiene sus normas y todo el mundo está de acuerdo en eso. En catalán es lo que dice Miguel, hay un catalán que es el normativo, el que te examinas, el que te dan el título y tal, luego está el catalán o el mallorquín de calle y la típica dicotomía que si es catalán, mallorquín, esto de toda la vida, de que según interesa a unos otros, pero al final la verdad que a nosotros nos haría sentir cómodos no quedaría bien. Estábamos hablando precisamente de de hacer alguna canción en mallorquín y precisamente creo que es un sello balear el que os ha editado un disco tributo.
La música no engaña, que también ha llegado casi de la mano con otro libro, El dulce despertar de la granja. Supongo que eso, hombre, son 41 años de trayectoria, el hecho de que os hagan un álbum tributo y un libro dedicado a vosotros tiene que henchir de orgullo, ¿no? Bueno, además que vino casi seguido, o sea, es que sí, la verdad es que el disco tributo es un sello de Palma que se llama Polo Records, que lo lleva un chico que vive en Palma, pero no es mallorquín, es asturiano y tal. Y es, pues nosotros no lo conocíamos a Jonathan. Yo no lo conocía, se llevaba un poco en secreto. No nos decía nadie, nos decía que iban a sacar un disco tributo, porque él decía, no se los digáis y tal, ¿no? Pero a raíz del disco cuando salió, pues lo conocí. Y él tiene un grupo que se llama Los Belmez, y es un personaje bastante activo dentro del underground mallorquín, ¿no? Y además es un tío muy divertido, muy gracioso. El grupo tiene letras muy chulas, Los Belmez. Y bueno, pues él se ve que es un gran fan de la granja. Se preocupó de contactar con todos los grupos mallorquines, con algunos de la península, también participan Los Limones y no sé, con alguno más. Y bueno, y hasta que un día nos encontramos con el disco en la calle, ahí escuchamos todas las versiones y tal. Y bueno, y lo del libro, pues también contactó con nosotros Jimmy Oklahoma, un reportero que escribía, y me acuerdo que escribía en Ruta 66, hacía crítica de discos y tal, y que había hecho un libro de la frontera, y entonces pues que a ver qué nos parecía el que hiciera un disco de la granja. Pues bueno, pues claro, que nos parece, pues muy bien. Nos envió pues las preguntas y bueno, entonces pues un poco con esto y pues un poco pues su análisis, porque es sintáctico las letras, hizo un gran despliegue de Está muy bien el libro. Sí. Y bueno, pues nada, nosotros orgullosísimos de que haya un disco tributo. No todos los grupos tienen un disco tributo, o sea, y un libro pues cada vez hay más, pero tampoco, o sea, no, la verdad es que no nos podemos quejar. Vamos a ir terminando porque de hecho el concierto va a empezar en breve. Vamos a ver, como siempre en Rostock, durante la entrevista, intercalando los temas de la granja hoy en El Loco. Supongo que en 41 años hay muchas anécdotas, pero creo que hay una que escuché hace poco, en la que hicisteis doblete con una avioneta contratada. Cuéntanos, Guillem, en Pego, y luego volviendo a Palma. Aparte de esa, no sé, a bote pronto, porque habrá habido muchas cosas en las que serán dignas de resaltar en estas más de 4 décadas en la carretera. Sí, bueno, no hemos sido un grupo tampoco muy malo. Pablo es muy malo, pero los demás estamos muy por debajo de él y hemos ido un poquito a veces a remolque. De esas anécdotas ya mejor no contarlas, pero sí. No sé, la de esta de Pego y luego tocamos en un pueblo que se llama Búger, en Mallorca, que incluso fui a hablar con el alcalde, le invité a cenar con el manager para ver si le convencíamos para cambiar la fecha. Antes de montar todo el pifostio, la avioneta y toda esta historia no pudimos. Pero bueno, tal vez en Inglaterra sí que estuvo divertido. En Inglaterra, cuando fuimos a grabar el disco allí, pues nos encontramos con una de las mayores nevadas de los últimos 40 años en Inglaterra, y nosotros íbamos para ir a Inglaterra, un clima fresquito, frío, tal, pero no para luchar contra 1,5 metros, 2 metros de nieve. Tuvimos que ir a un centro comercial a comprar zapatos y unas skates, unas zapatillas. Ese era mi calzado que había traído. Y nada, y luego pues ese sitio era chulo, pues estaba al lado de un cementerio. Me acuerdo que hicimos ahí un vídeo que no sé si ha salido nunca por ahí, pero vídeo que nos hicimos en medio de la nieve, el cementerio, tal, y fue en plena guerra del Golfo, que en el vídeo precisamente del Eterno Verano sí que salen algunos trozos que estamos haciendo el moneato por ahí, dando, bueno, y es ahí en la casa esta de ahí de Inglaterra, y bueno, pero bueno, las anécdotas, no sé, que supongo que muchas, pero no son suculentas así como para... Nuestro libro creo que es mejor que lo haya hecho Jimmy Oklahoma, que si hubiésemos tenido que hacer nosotros a base de anécdotas, creo que no hubiese sido gran bestseller.
Cierra sobre la habitación, no me deje dormir. Cuando me ponga en el televisor y no quiera salir. Cuando las dos agujas del reloj me digan que no estás aquí. A las noches como estrellas blancas, cielos de color. A las noches como tantas noches, perdiendo el tiempo, jugando a nada. Y los chicos rebeldes, el futuro prometedor, brillantes ilusiones que han quedado en nada, en una triste canción. Cuando las piedras se pongan a hablar y nos pidan perdón, pues hará tanto no poder contar más que la verdad. Cuando la tierra deje de girar y eso pierda el amor. Cuando las piedras se pongan a hablar y digan que no estás aquí. Trabajar toda medianoche intentando recordar. Trabajar toda madrugada perdiendo el tiempo. Y los chicos rebeldes, el futuro prometedor, brillantes ilusiones que han quedado en nada, en una triste canción. No se puede cruzar cuando las dos agujas del reloj me digan que no estás aquí. Noches como estrellas blancas, cielos de color. Tantas noches como tantas noches, perdiendo el tiempo, jugando a nada. Y los chicos rebeldes, el futuro prometedor, brillantes ilusiones que han quedado en nada, en una triste canción. Y los chicos rebeldes, el futuro prometedor, brillantes ilusiones que han quedado en nada, en una triste canción. En esta triste canción. Creasteis La Granja y el nombre, no existía Google, ni había buscadores, ni se imaginaba nada de esto. Claro, ahora pones La Granja, es difícil encontrar. ¿Cómo salió este nombre tan, precisamente, no sé, particular? Pues es una mezcla de cosas. O sea, en ese momento, pues nosotros íbamos en un plan como... Nos gustaba mucho un tipo de música que había, que era el nuevo rock americano, que era como una vuelta a las raíces de grupos como los Riders, de Jason and the Scorches, de Rain Parade.
Entonces todos iban vestidos como de granjeros, como con camisas un poco de cuadros, como de rollo, como de, pues se hacían fotos en graneros y como recuperando un poco la historia americana de los cowboys. Entonces a nosotros nos gustaba, nos encantaba eso. Y entonces más o menos ya teníamos un poco por dónde ir, ¿no? O sea, y después también nos gustaba mucho, pues en ese momento, ahora suena como ochentero, ¿no? Pero en aquel momento era el tope de lo guay y tal, ¿no? Los grupos se llamaban Con La, había un montón. La Frontera nos encantaba, La Frontera nos gustaba mucho a nosotros. Y bueno, también, pues también, bueno, pues La Granja, había unos que se llamaban The Beat Farmers, unos también que nos gustaban, pues La Granja, y ahí quedó, La Granja, y bueno. También fue, decía de circunstancias, el concurso suyo, que ellos se presentaron, que había hecho Miguel antes, que en el año 84, o sea, ellos, para, no trampas, pero para intentar escoger la mejor opción, nos presentábamos o se presentaron con varios nombres. Entonces tú te apuntabas a una lista y luego salían pues, como las clasificatorias con quién tocabas. Nosotros queríamos tocar con un grupo que nos apeteciese tocar, no con cualquier grupo. Entonces, claro, si tenías varios nombres y al final pues el grupo que tocaba, que nos gustaba, que no recuerdo quién era, Gabinete o no me acuerdo... Loquillo, había Alaska, Loquillo y no sé qué, y Golpe Bajo, no sé. Bueno, total, que elegimos el nombre o se quedaron ellos con el nombre que de la eliminatoria que les gustaba más para salir ahí a ser conocidos. Claro, elegimos un nombre, por ejemplo, tipo Historia de O. Imagínate, lo pierdas. La fortuna de este caso. Y otro que jugábamos también a dos bandas con unos amigos que tenían un grupo que eran los Nómadas. Claro, los Nómadas al final acabaron teniendo un nombre propio. O sea, no, porque nosotros estábamos ahí como... bueno, nosotros no, ellos. Yo todavía estaba de oyente y solo iba a los ensayos y esto. Pero los Nómadas acabaron teniendo su propio grupo y al principio más tirón que nosotros. Porque incluso llegaron a la final, que era la primera, no, segunda final del concurso de Palma y tal, o sea que podía haber sido otro nombre que vete a saber si no se hubiese condicionado la carrera. Bien, ¿no? O sea, fue muy aleatorio. Sí, yo creo. Yo ahora no recuerdo porque ahora la verdad es que esto lo hacían muchos grupos en Palma, no éramos pioneros en esto, era muy típico que los grupos se presentaban con 4 nombres para poder escoger con el grupo. Pero yo creo que el nombre que nos gustaba era La Granja. O sea, Historia de O, pues es que no sé a qué suena esto de Historia de O, desde luego no era no representaba un poco el estilo que éramos nosotros. Historia de O era un poco literario y tal, ¿no? La Granja, en ese momento nosotros siempre nos ha gustado pues un poco los grupos, pues un poco con los pies en el suelo, de andar nada pretenciosos. A mí me gusta La Granja porque no es un nombre, pues yo qué sé, Los Héroes del Silencio, ¿sabes? Eso era tal. No, La Granja, bueno, aquí los granjeros, tal, o sea, que no hacen nada del otro mundo, o sea, hacen pues música terrenal, sí, exactamente. Bueno, qué bueno, porque Historia de O ya es que no pega nada. Un poco demasiado. Un poco enrevesado. Bueno, pues vamos. Ya se quiere jubilar. Me parece muy normal que se quieran divertir. Les doy la razón. Ahora es el momento de pasárselo bien. El tiempo vuela alto y nada. Sabe que la vida hay una ilusión y no debe descuidarse.
quieren diversión. Se cansan de jugar. Y esa es la buena dirección. Discos. No sé, Guillén, ¿tú con cuál te quedas? La canción que más te gusta, de la que más orgulloso estás de todas las que tenéis en vuestra discografía. Y también me gustaría, si me dijes a bote pronto, una que con el paso del tiempo dices, joder, cantar esto ahora. Bueno, no, o sea, quedarse con una. Yo siempre he tenido un especial cariño a Por ti, por mí. Es una canción que a mí me gusta. Me gustó en su momento cuando salió y me gustaba y me sigue gustando, aunque no la tocamos apenas, ya hace mucho que no la tocamos, pero me sigue gustando mucho. No sé si es la mejor o tal, pero también está la del último verano, ha sido la de Eterno Verano, perdón. Eterno Verano también es un tema que, joder, que cuando lo voy escuchando y veo la reacción de la gente, pues también es un temazo. Y luego hay muchas otras, pero y que no, pues yo creo que los repertorios mismos las van arrinconando, o sea, yo no sé. ¿Alguna que tengas que tocar que cuando aparece ahí? Es que ya no la tocamos, porque ya recibe las correspondientes tancadillas. Si alguien, pues, tipo Laura, de Deliciosamente Amargo, Laura es una canción que además no nos gustó nada como se plasmó en el disco, y por ejemplo, ¿no? Es una canción que no he hecho nada de menos en ningún repertorio, para nada. ¿Y Miguel? Pues mi favorita, no sé, es que es difícil. A ver, o sea, por ejemplo, a mí, por ejemplo, de letras, Eterno Verano es una buena letra, Los chicos quieren diversión es una buena letra, otras menos conocidas que también yo considero que son buenas letras. El Club de las Almas Muertas, que es una canción poco conocida, también es una buena, yo considero que es una buena letra, vaya. Y a lo mejor de las que estoy menos satisfecho, lo que pasa es que en aquel momento pues es que las cosas eran así, o sea, y eran también letras que a lo mejor las primeras letras que hice de yo qué sé, pues en el primer disco hay alguna letra que la escucho ahora que yo digo, hostia, no sé cómo podía decir esto, tal, o sea, que no, ahora no os haría así, desde luego, pero claro, que tenía 21 años, o sea, tenía 20 años cuando hice esas letras, claro, no tenía que ver, o sea, es que pero no tengo canciones tampoco, yo no tengo canciones que digas, o sea, cuál es, está muy mala. Hombre, evidentemente hay niveles y escalones, ¿no? Pero a todas tienen, no hay ninguna canción que no tenga algo que diga, esto está bien de esta canción, ¿eh? Todas tienen algo, algunas poquito, pero algo tienen que no
no se me permite decir esta canción es una puta mierda. No tengo cojones de decir esto yo. Yo a mí, soñando en Tres Colores, hablando de disco, me parece impresionante y la reedición brutal y aparte, Guillem, da la sensación que es un disco contemporáneo y casi adelantado a su tiempo por las cosas que decíais, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que es curioso que además con un año y poco de diferencia la producción que dices tú, ¿no?, fuese tan diferente del primer disco a ese, porque tampoco nosotros cambiamos tanto en un año y medio, o sea, no cambiamos, pues la producción es radicalmente diferente y a nivel de canciones, la verdad es que tiene muchas canciones buenas, de hecho muchas se mantienen en el repertorio y si no se mantienen, pues tenemos un problema con la gente porque es un disco que impactó. Y a nivel de temática, sí, era una algunos temas que se hablan ahí pues no eran los típicos de banda de pop española. ¡Jóvenes! Ni de jóvenes, era porque, bueno, Miguel era un adulto adelantado a su tiempo, digamos. Eras un viejo joven en esa época. Sí. Y ahora también, pero al revés. Ya, o sea, la verdad es que es verdad, o sea, porque yo qué sé, los chicos quieren diversión, pues uno dirá, pues esto es una canción muy juvenil. No es una canción muy juvenil, o sea, la verdad es que está hecho desde una óptica de un tío que te cuenta esto como que no es ningún joven, o sea, al contrario, o sea, pues como si lo viera desde una atalaya, ¿no?, viendo a los jóvenes, ¿no? Pero yo era igual de joven que ellos, pero pues mira, yo estaba ahí en la atalaya, ahí mirando, ¿no? Y esto en esta canción, pero después hay, por ejemplo, Violeta Rebeca. Violeta Rebeca es una canción pues que es muy difícil de entender, o sea, realmente no la entiendo ni yo, pero la idea mía cuando hacía esta canción era como una película de terror que yo había visto, que había una niña que tenía una muñeca que hacía era como vudú, ¿no? Entonces, porque la muñeca estaba, vamos, era el diablo, ¿no? Entonces, pues hacía asesinatos a través de la muñeca. Y entonces Violeta y Rebeca, o sea, era una niña que estaba en un hospital mental, o sea, era una loca que tenía allí con la muñeca. Bueno, una película, no me acuerdo, he intentado saber qué película era, pero no ha habido manera, ¿eh? Bueno, para que veas el tipo de letras que yo hacía. Anita Reyes era una canción, o sea, yo quería hacer una canción a favor del aborto, pero me salió Anita Reyes, que la verdad es que es, o sea, tú la ves. Pero claro, cuando la tuve hecha dije, coño, es que me gusta tanto el tema de hacer una canción sobre el aborto que me da igual que al final haya quedado un poco así, ¿no? Porque me gustaba, o sea, me quedó... Queda claro, porque alguna gente dice que es antiaborto, pero a mí me han llegado a dar la chapa, pero una noche entera una tía de cómo hacíamos, que estaba en contra del aborto y darme la chapa toda la noche, cómo no se habíamos atrevido a esa canción y tal. Y digo, pero tú no escuchas. Y claro, yo decía... No podía ser poco honesto y decir, no, es a favor del... No lo es, no está en contra de tal. Pero, y bueno, o sea, que es difícil hasta de quedarse en el punto justo de saber cómo se posiciona, porque al final, pues es lo que se dice tanto, ¿no? Que las letras además van evolucionando con la gente y es así, cada cual se va haciendo su película con las letras. Y ya pasan a ser de la gente. Bueno, pues nos vamos a ir porque va a empezar el concierto. Ha sido un placer estar con vosotros. Supongo que La Granja, al no tener esa presión de grabar, pues va a seguir hasta que os canséis y os aburráis, ¿no? No hay aquí límite. Ahora tenemos otra canción grabada, una canción. Vamos a ver si hacemos que salga, claro, porque está grabada y el primer paso está hecho. ¿Y cómo saldría? Pues ya no te sé decir, o sea, ojalá saliera en formato físico, pero bueno, si no, pues estará en Spotify y es una canción también un poco temática pues adulta, pero música juvenil, ¿eh? Estaremos pendientes. Muchas gracias, Miguel. A vosotros. Y también, Guillem. Las interrupciones ya sabéis por qué son. Hemos cortado el suministro a las cervezas. Hemos cortado... Están todos súper nerviosos ahí. Nerviosos. Bueno, esperemos que no sea una merma para el concierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena porque estás informadísimo, ¿eh? O sea, da gusto tener entrevistadores así, ¿eh? Vaya, te lo digo yo, que no se ven cada día. Muchas gracias. En Rostock, ahí siempre queremos que si no hay Rostock no hay rock and roll. Y aparte es que somos súper fans y era una maravilla el poder en esta ocasión llegar
al aniversario granjero, a la cita en el Loco y encima poder entrevistar en nuestro canal. Tocaremos esto. ¡Oh, qué maravilla! La voy a grabar. Bueno, si no hay rostro, no hay rock and roll con la granja. Mi cabeza, tu regazo una vez más. Toda quieta y pensativa, o es que no te vas a conocer brujas y además magia de tus ojos, magia de tu voz, magia de tus ojos. ¿Cuántas cosas barrería? There's a light that slowly comes and turns red. We've been waiting, 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 waiting. Estás acabado y te sigues colocada. Ya hay muchas caras nuevas y las paredes se han pintado. Y es el mismo sitio ahora, pero todo va a cambiar. El tiempo se ha parado o ha pasado de largo. Todo el mundo se ha movido, pero tú estás congelada. Y encienden las luces, tu cara desencansada. Te pones las gafas, pero
vas a ser eterna. No quieres estar muerta, por eso estás despierta, seguirás siendo moderna. Vas a ser eterna. No quieres estar muerta, por eso estás despierta ahora. I'm not afraid to admit that I'm scared of the lies ahead, of what I have to share. I can't even count the dreams that I've born and lived and died in me, and it's challenging to now believe that this time I'll rise and sing. What if I fall? What if I take you all down a deep dark road we would never call to roam? I'm not even sure what I feel, whether it's failure or the greatness I hide in here. But a seed has been planted and watered in me, and I can no longer pretend that I don't see. I've not been given a spirit of fear or a failure of something like less to cheer up. You the people I'm called to be, and everyone else is taken, so I might as well be me. Stand back, cheer me on, but I can't stay down, gotta learn to run. I might fall or cry, but I will rise again till the day I die. Till the day I die. And I'm so